Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Sírvase el asiento, hermano. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por este culto, por esta oportunidad de estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. Culto de agradecimiento. Y doy gracias al Señor por poder tener este privilegio de compartir la palabra con todos ustedes. Amén. Hermanos, y estaba leyendo estos versículos y los meditaba, pensaba, y me daba cuenta que a veces es lindo recibir en nuestra congregación hermanos que vienen de afuera y que traen palabras poderosas de parte del Señor, y uno se goza. Por ejemplo, el culto pasado estábamos todos contentos, estaban el pastor de la iglesia, estaba el evangelista, estaban los hermanos con los instrumentos, estábamos contentos por poder recibir la enseñanza de parte del Señor, la palabra, y estos grandes varones de Dios que expresan la palabra del Señor. Amén. Pero también pensaba, qué lindo es poder escucharnos a nosotros, a la casa, a los que estamos acá, a los que congregamos en este lugar, primero porque somos hermanos y porque tenemos aparentemente un afecto un poco más cercano los unos con los otros, y al menos así yo lo siento por cada uno de ustedes, por cada uno de los hermanos de esta congregación. Ustedes saben que los amo, que los respeto mucho, que los quiero mucho, y que constantemente medito la palabra del Señor y filtro todo, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por la forma en que nos estamos desarrollando como congregación del Señor, hermanos. Y meditaban también las palabras que los hermanos estaban compartiendo, la palabra de apertura bíblica, la palabra del hermano Rodri, todo lo que el Señor nos viene hablando acerca durante todo este culto, hermanos. Y se hablaba de la justicia, se hablaba de varones justos, de la justicia que va a ir surgiendo hasta que llegue a la plenitud como la aurora, hermanos. Y pensaba qué era la justicia, o qué nos daba la justicia, y conocía que nosotros conocemos justicia cuando conocemos ley. Por eso dice que cuando se nos reveló la ley, entonces abundó el pecado, pero cuando abundó el pecado dice que sobreabundó la gracia. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si a nosotros nos hubieran dicho, pueblo del Señor, hacer tal cosa o comportarse de tal o de cual manera, esto no es de agrado del Señor, entonces nosotros no conoceríamos ley. Pero cuando hemos conocido la ley, ahora conocemos que estamos llenos de pecado, porque visto en el reflejo de la palabra del Señor, de la ley a la cual hemos sido expuestos durante todos los años que usted camine en el camino del Señor, entonces nos encontramos que mientras más nos acercamos a Dios, más imperfectos somos. Y entonces empezamos a ver que sobreabunda el pecado. Y cuando empieza a sobreabundar el pecado, la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos. Y tenemos, dice, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. No un sumo sacerdote que no te puede entender, no un sumo sacerdote que te hace oído sordo, que te menosprecia, porque dice que sufrió todas las mismas tentaciones en cuerpo de hombre. La diferencia es que el pecado no se enseñoreó de él. La diferencia es que en él no se encontró mancha, no se encontró arruga, no se encontró defecto, fue puro, perfecto, pero fue tentado, entonces no se entiende. Hermanos, y miraba acerca de toda la justicia y digo, entonces para ser hombres justos, mujeres justas, para ser una iglesia justa, para que podamos alcanzar esa justicia, entonces tenemos que conocer primero la ley. Hay que conocer la ley para entonces ser un juez. Para ser un juez justo, tiene que ser un erudito en toda la ley, en todas las cosas que están escritas, las leyes que están escritas, el Senado, todas esas cosas tienen que conocerlo a la perfección para ser entonces un juez justo. Hermanos, nosotros como cristianos, si queremos ser cristianos justos, si queremos andar en justicia, caminar en rectitud, entonces hay que conocer la palabra del Señor, hay que conocer la ley. Hermanos, y como les digo, yo pienso en nuestra iglesia, pienso en nosotros, miro a los hermanos, miro a las hermanas, mi esposa que hace algún tiempo atrás ya me viene diciendo que se viene a los ayunos, que viene a la oración, los hermanos que están perseverando en la oración, los hermanos con los que uno puede hablar, compartir un mate y te dicen, hermano, yo quiero aprender de la palabra del Señor, yo quiero poder conocer las profundidades del Señor, a mí me gustaría hacer estudio bíblico, y uno puede hablar, comparte estas cosas. Entonces podemos denotar que al menos en nuestra congregación se está despertando un espíritu, Dios está despertando el espíritu de algunos, como en aquel tiempo de Esdras y de Nehemías, dice que el espíritu de algunos fue despertado. Bueno, eso es lo que yo al menos percibo en nuestra congregación. Disposición de corazón, hermanos humildes, sencillos de corazón, con toda la humildad que dicen, yo quiero aprender de la palabra del Señor.
a mí me gustaría aprender sobre tal cosa. Hermano, ¿qué le parece esta palabra? ¿Qué piensa usted acerca de esta meditación que estoy haciendo? Y uno puede compartir la palabra del Señor. Entonces veo en nosotros, en nuestra congregación, el hambre que hay acerca de escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, y consecuente con esto entonces la necesidad de conocer la ley del Señor, de conocer toda la ley del Señor. Y leí estos versículos donde ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y todos conocemos aquel versículo donde Jesús recuerda esos versículos del Antiguo Testamento y dice, habla de la piedra angular, la piedra que fue desechada, esa piedra que dice que los arquitectos no la quisieron, pero que ahora vino a ser una piedra angular, vino a ser la principal piedra de un edificio. Y ahora el apóstol Pablo, haciendo alusión a esto, también dice, ustedes mismos siendo edificados en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, y por sobre todas las cosas en la piedra, en esta piedra angular, en la cual dice que se edifica todo el edificio, y todo el edificio crece y se hace un templo santo para el Señor. Y miren lo que es el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, y cuando yo leí este último versículo, digo, es lo que todos estamos queriendo. ¿Quién no quisiera los que estamos acá no ser templo, no ser una morada de Dios en el Espíritu Santo? ¿Quién no quisiera que nuestra congregación, que nuestros cultos sean templos, sean morada de Dios en el Espíritu Santo? ¿Quién no quisiera que acá, en esta pequeña iglesita, se derrame de la presencia del Señor, se manifieste la gloria del Señor, poder palpar, así como en aquel templo que dedicó aquel rey? Dice que hizo una oración y no pudo terminar esa oración porque una nube espesa, dice, que descendió en el templo. Y los cimientos de ese templo empezaban a estremecerse porque la gloria del Señor había descendido a aquel lugar. Dice que tuvieron que parar de ministrar, los sumos sacerdotes tuvieron que salir todo afuera porque la gloria del Señor había entrado a aquel lugar, hermanos. Y yo digo, ¿quién de todos los que estamos acá no quisiera que esos fueran los cultos del barrio Talita? ¿Quién de todos los que estamos acá no quisiéramos que eso fuera nuestra casa, nuestros hogares? Cuando nos arrodillamos a orar en casa, cuando tenemos un momento para hablar de la palabra del Señor con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, ¿quién no quisiera también poder sentir la nube espesa del Señor descender sobre la vida, sobre el hogar, y poder sentir que el Señor empieza a tomar control, dominio de las cosas, poder empezar a sentir las cosas del Espíritu? Y uno dice, hermano, lo que usted está diciendo es algo precioso, parece un sueño lo que está diciendo. Hermano, ahora la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, nos está dando prácticamente la receta de cómo conseguir esto. Porque dice que los que edifican sobre la piedra angular, aquellos que hacen, que edifican el edificio sobre la piedra angular que es Cristo el Señor, dice que crecen juntamente todos. Crecen y se hacen un edificio grande, se hacen un templo santo, dice la palabra del Señor. Y el último versículo que leímos dice, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Qué gloria, hermano, poder algún día alcanzar esa plenitud del conocimiento de Cristo, donde nuestros cultos sean la plenitud de la gloria del Señor, la plenitud del Espíritu Santo, moviéndose en cada uno de nosotros y tomando control y dominio de todas las cosas. Hermano, ¿quién no quisiera vivir estas cosas? Hermano, pero para esto dice la palabra del Señor que hay que ser edificados y edificados en el buen lugar. La hermana Paola hacía una alusión a esto, hablando de los suelos en los que crecen los árboles, y hacía una perfecta comparación entre aquella poderoso árbol, la palmera, ¿no?, que hace sus raíces bien abajo, y también aquel arbolito que ella decía, uno lo ve y parece que está ahí nomás porque está sobre la arena y sus raíces lastimosamente no tienen fundamento, no están arraigadas a nada. Hermano, la arena tiene los desiertos, para encontrar una piedra, para encontrar tierra firme que es demasiado profunda, es casi imposible que alguna planta sobreviva en aquellos lugares, sino que esos cactus que uno que ve que van rodando son los únicos que pueden andar por ahí porque no echan muchas raíces. Hermanos, pero aquellos que están, bien arraigados a lo más profundo, llegan a las piedras y dice que sus raíces le envuelven las piedras y ahí es donde agarra el poder de su fortaleza, esas son las que prevalecen. Hermanos, y casualidad, la naturaleza es sabia, Dios es sabio, deja todas estas comparaciones para que nosotros comprendamos que hay una sola forma de poder alcanzar esto de lo que habla el apóstol Pablo, que es aferrándonos a Cristo, hermano. Aferrándonos al conocimiento de Cristo. Cristo de sí mismo dijo, y citó aquel versículo de la piedra angular, y nosotros conocemos perfectamente que aunque muchos desprecian a nuestro Señor Jesús, que aunque muchos se llenan la boca hablando de nuestro evangelio, que aunque muchos vituperan, blasfeman y dicen cantidad de cosas de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, nosotros sabemos bien que para nosotros vino a ser la piedra angular.
Que cuando empezamos a conocer que era un cimiento firme, cuando empezamos a conocer que los ríos no la conmueven, que la lluvia no pueden conmover a esta roca, la palabra del Señor dice la roca inconmovible de los tiempos. Una roca que no se conmueve, que no se mueve por nada. Aunque vengan ríos, aunque vengan lluvia, aunque se afloje la tierra, aunque se afloje el terreno, la roca sigue estando firme porque está ahí y es la roca que permanece por los siglos de los siglos. Hermanos, entonces yo miro mi iglesia, miro que mi congregación, miro a mis hermanos, me miro a mí mismo y digo, yo quiero ser edificado en esa roca. Yo quiero ser parte de ese edificio. Yo también quiero que así como los hermanos y las hermanas están sintiendo de venir a orar, de venir a ayunar, de venir a separar tiempo. Hermanos, hace no muchos días me agarró una aflicción en mi corazón y tuve que decirle a mi esposa, me voy a orar. Hermano, y parecía una mentira. Entraba a la pieza para orar y pasaba algo, una interrupción. Venían a buscarme del negocio, tuve que ir a entregar un mueble, cantidad de cosas que nunca pasan. Hermano, pero cuando realmente pude vencer en esa oración, pude conocer, digamos, los secretos de la intimidad del Señor, pude clamar por los hermanos, por la iglesia, por nuestro encargado de obra, por mi familia. Pude poner las manos sobre la ropita de mi hijo, sobre la ropa de mi esposa y orar. Porque así me lo enseñó mi papá. Dice que él entraba a mi pieza cuando yo dormía y oraba por mi ropa. Entonces yo lo mismo aprendo y hago, hermanos. Y esto es edificar. Es comenzar a edificar sobre la roca. Sobre esta roca que no se conmueve. Esta roca que aunque pasen las cosas no va a cambiar y no va a tener mutaciones. Hermanos, y digo, yo quiero ser parte de este edificio. La Biblia del Señor habla de un edificio que llega a ser un templo santo. Un edificio que dice que comienza a construirse sobre esta roca y que empieza a crecer y todo junto crece. Y dice que es un crecimiento parejo y nosotros los que trabajan en la construcción pueden saber que la construcción es un crecimiento parejo. Y empieza primero por los cimientos, empieza por las bases, después van las paredes, después los revestimientos, las cosas que siguen, pero es un crecimiento parejo, continuo, que mientras haya gente que esté laburando en la obra, que esté trabajando, que esté esforzándose, que esté ahí transpirando en la obra va a crecer. Así haya uno, o haya dos que estén en la obra, pero que estén haciendo algo, la obra va a ir creciendo, va a ir tomando forma, va a ir tomando un revoquecito más lindo, un fino más lindo, un enduido más lindo, un colorcito más lindo hasta que la obra llegue a estar completa. Hermano, entonces yo pienso en todas estas cosas y digo, qué grande es la obra que el Señor está haciendo en este lugar. Cuán grande será el edificio que el Señor quiere hacer en este lugar, en esta iglesia, con esta cantidad de hermanos que estamos. Hermanos, y es imposible no hacer alusión a las cuestiones que nos están pasando, porque como cuerpo del Señor sufrimos también quizás las bajas, no bajas, ¿no? Pero sí estos cambios de los hermanos que ya no están, que se han ido, que han tomado otros lugares para congregar, y gloria a Dios porque todavía están congregando. Distinto sería si se hubieran ido al mundo, entonces ahí sí habría tristeza en el corazón, pero digo, ver los lugarcitos vacíos, no podemos negar que nos genera algo en el corazón. Y la hermana hablaba acerca de esto, el hermano hablaba acerca del desánimo, y cuando yo veía todas estas cosas, digo, pero el edificio tiene que seguir creciendo. La obra tiene que seguir creciendo si la roca sigue siendo la misma. Si el fundamento sigue siendo el mismo, si Cristo sigue siendo el mismo. Si todavía hay gente que trabaja, si todavía hay gente que se levanta por la madrugada, si todavía hay gente que deja sus quehaceres, sus mañanas, amas de casa que dejan a sus hijos, a sus esposos para venir acá a orar, a derramar lágrimas. Hermanos, si la obra sigue creciendo, si todavía hay obreros, si todavía hay gente que está construyendo, entonces el edificio va a seguir creciendo, hermanos. Lo importante, lo interesante de todo esto es querer ser parte de ese edificio. Porque la Biblia, el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Hermanos, y ahí donde nosotros, cada uno de nosotros tenemos que vernos qué posición estamos tomando en la obra del Señor, qué es lo que estamos haciendo en la casa del Señor, qué función cumplimos, para qué el Señor nos trajo a este lugar. ¿Por qué nos tiene sentadito ahí? ¿Por qué nos tiene con una guitarrita bajo el brazo? ¿Por qué nos tiene en la puerta? ¿Por qué nos tiene enchufando los ventiladores? ¿Por qué nos tiene sirviendo vasos de agua? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Hermano, y cuando nosotros comprendamos que el que galardona, el que bendice, el que te va a dar tus recompensas, el Señor. Hermano, cuando nosotros podamos comprender que para el pastor y para el portero el beneficio va a ser el mismo, el galardón va a ser el mismo, el premio va a ser el mismo, tu Cristo va a ser el mismo aquel día. Entonces vamos a comprender que es lindo estar en la obra del Señor. Cuán hermoso es estar metido en la casa del Señor. Como leía el Salmo, el varón que dice que en su deleite está acá, en las cosas del Señor, ahí encuentra su deleite. Hermano, qué lindo es poder encontrarnos de esta forma y decir, yo estoy siendo parte de este edificio.
Los hermanos estamos bien coordinados, estamos juntos, estamos creciendo juntos. Por una coordinación perfecta dice que el edificio va creciendo hasta que llega a ser un templo santo para el Señor. Hermanos, entonces yo miro y digo, si bien nos han pasado algunas cuestiones, hemos sufrido algunas de estas cosas que ya hemos mencionado y que no vienen al caso volver a repetir, pero qué lindo es estar en el servicio del Señor. Cuán precioso es poder servir al Señor. Qué lindo es poder saber que en tu casa, que en la casa del Señor hay un lugarcito para vos, tenés una tarea que desempeñar, tenés algo que hacer, el Señor te llamó para algo, te tiene en su casa para algo, y todo el edificio bien coordinado va creciendo, comienza a adquirir sabiduría, comienza a adquirir conocimiento, la ley se empieza a meter en el corazón, la ley empieza a entrar por nuestros oídos, empieza a ser ruido en el corazón, toma control de nuestra mente, ya no podemos ahora andar sin ley, ya no podemos andar sin meditar en la palabra del Señor. La ley dice que en ella meditarías de día y de noche, la atarás a tu cuello. Esa era la enseñanza para lo que correspondía a la palabra, a la ley del Señor. Hermano, cuando nosotros empezamos a crecer como edificio y edificarnos, es entonces que la ley empieza a tomar forma en nosotros. Y ahora ya no somos más gente injusta, ya no somos más cristianos injustos, ya empezamos a adquirir justicia, porque la ley vive en nosotros y empieza a hacerse carne en nosotros. Hermanos, y usted imagínese, este edificio va creciendo hasta que llega al punto máximo que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, cuando lleguemos a la plenitud de la construcción, cuando la construcción esté terminada, cuando ya seamos un cuerpo bien constituido, como decía el anciano, cuando el Señor ya nos dé los ministros, cuando nos dé más músicos, cuando nos dé más adherentes, cuando nos dé más jóvenes, cuando nos dé más maestros de escuela bíblica, cuando nos dé lo que el Señor nos quiera dar, entonces vamos a llegar a ser el edificio que Él quiere hacer en este lugar. Y cuando esa obra llegue hasta ese punto, entonces dice que vamos a ser templo del Espíritu Santo del Señor. Que este lugar dice que va a ser morada de Dios en el Espíritu. Qué lindo sería empezar a escuchar que en las iglesias se dice: allá la iglesia del Telito, Cristo de la Peña, allá, ese es el templo del Señor, ahí es morada del Señor Jesucristo. Cuando se va a aquel lugar se siente que ahí es la casa del Señor, esa es la casa de Dios. Qué lindo si te visita, mira los hermanos cómo trabajan, mira los hermanos cómo crecieron, cómo de la nada hicieron una iglesia linda, cómo de un barrio feo pudieron hacer algo tan lindo, una obra tan linda. Hermano, qué gozo va a ser aquel día también ser poder partícipe de aquellas bendiciones del Señor. Amén. Hermano, pero mientras yo miro todas estas cosas, digo lo que decía nuestra hermana Guillermina: esforzados, animarse en estos tiempos que estamos viviendo, tomar ánimo, cobrar ánimo en el Señor, para cantar al Señor, para servirle, para adorarle y para, por sobre todas las cosas, intentar ser parte de la edificación. Hay que encontrar un lugarcito, hermano, para algo el Señor te tiene en este lugar. Hay que encontrar algo que hacer en la casa del Señor, hay que disponerse. Hermano, si yo mientras pensaba en todas estas cosas, digo, qué lindo es, porque hace mucho que no escuchaba hermanos que decían: quiero aprender de la palabra del Señor. Quiero que me instruyan, quiero que me enseñen, quiero esto, quiero lo otro. Y cuando estas cosas empiezan a surgirse y empiezan a escucharse dentro de la casa de la congregación, es un buen indicio. Porque dice que los más grandes avivamientos que surgieron a lo largo de toda la historia del cristianismo empezaron con el conocimiento de la palabra. Aquel avivamiento en Estados Unidos que comenzó con un grupo de 4 hermanos que hacían estudios bíblicos, que se reunían a estudiar la palabra del Señor. No hacían otra cosa, dice que oraban y estudiaban la palabra del Señor. En uno de esos estudios dice que una jovencita empezó a hablar unas lenguas extrañas, empezó a sentirse algo distinto, empezó a sentirse un viento recio que sopló de lo alto, y dice que ahora el avivamiento había comenzado en aquel lugar. En Gales también dice que el avivamiento de Gales comenzó con lo mismo, con un jovencito que leía la palabra del Señor, que dormía con su Biblia, que llegaba a su trabajo y tenía un versículo bíblico para cada uno de sus compañeros. Dice que ahí también comenzó el avivamiento del Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermano, qué lindo poder conocer a esta piedra angular. Querer conocerle, saber cómo se comporta, saber qué carácter tiene, saber cómo se va a poner si yo hago tal o cual cosa, saber cuál va a ser la medida que va a tomar si yo me comporto de tal forma, hermano. En la casa estas cosas son normales, porque yo me doy cuenta, aunque estamos hace poco casados con mi esposa, pero ya nos conocemos. Cuando yo digo algo de alguna forma, ella me conoce, y cuando yo la veo de alguna otra forma distinta a ella, ya la conozco. Hermano, ¿y quién puede decir esto del Señor Jesucristo? ¿Quién puede decir esto de Dios? Yo conozco a mi Dios. Yo sé que cuando el culto está de tal forma es porque mi Dios está queriendo esto. Yo sé que cuando hay un espíritu de intercesión es porque el Señor está queriendo que oremos. Yo sé que cuando el culto está pesado es porque el Señor quiere que le alabemos, que rompamos las cadenas.
¿Quién pudiera conocer al Señor de esta forma y poder conocerle como nuestro Padre, como nuestro amado, como la persona a la que deseamos y decir, yo conozco a mi Dios, le he conocido? Y uno dice, ¿cómo puedo conocer al Señor si nadie lo ha visto? Sino Moisés que dice que vio sus espaldas. ¿Cómo puedo conocer al Señor? La única forma de conocer al Señor es con el estudio de la palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Rodri, que decía, si parece que no encontramos camino, que nos tropezamos con cualquier cosa, hermano, hay que leer la Biblia. Hay que abrir la Biblia, decía el jovencito, y cuando él expresaba esta palabra, yo qué sabiduría que había en la palabra de este joven. Porque qué lindo que es poder comprender que hay que conocer a nuestro Señor. Dice que uno de los problemas más grandes que sufrió en la historia de Israel fue luego de la muerte de Josué. Cuando muere Josué, dice que después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no vio lo que pasó en el desierto, que no vio el mar rojo abrirse, que no vio el maná descender del cielo, que no vio la golondrina, que no vio la nube que los cubría de día, ni aquella columna de fuego que los guiaba por la noche. Dice que no conocían nada de esto. Y como no conocían a Dios, dice que empezaron a perderle temor. Y cuando le perdieron temor, se dieron en casamiento y daban sus propias hijas a los hijos de los cananeos y conocieron el culto a los Baales, el culto a Sera, el culto a Astarot, cosas que hasta el día de hoy todavía siguen luchando para haberse desviado en aquel tiempo. Hermano, entonces miren lo importante que es conocer al Señor. Y lo que hay que orar, lo que hay que clamar para que entre nosotros crezca una generación con conocimiento del Señor, con conocimiento de nuestro Cristo, que sepa qué es lo que a Él le agrada, que sepa, que sea como David, conforme al corazón de Dios, dice que era David. David le conocía al Señor, él conocía a su Dios, él sabía lo que le gustaba a su Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sé lo que le gusta a mi Dios? Yo sé lo que mi Dios quiere de mí. Hay gente que todavía está en incertidumbre. Hay gente que no sabe para qué va y viene de la iglesia. Hay gente que todavía no sabe cómo se comporta Dios si hay pecado en el corazón. Hay gente que todavía no sabe que Dios es celoso, que es un Dios celoso, que con Él no se juega. Hay gente que todavía no conoce la vida del Señor. No sabe que es un Dios justo. No sabe que Él, a pesar de que es amor, también es fuego consumidor. No conoce estas cosas y anda su vida de cristiano así como si nada, hermano, sin conocer a su Dios, sin conocer la piedra angular, sin saber en dónde está edificado, sin saber sobre qué está haciendo su casa. Hermano, están edificando su casa en el cristianismo sin saber sobre qué base, sobre qué fundamento. Hermano, pero si la palabra del Señor llega a nuestra vida en esta noche para que empecemos a ver dónde estamos edificando, sobre qué estamos edificando. ¿Será que estamos edificando, como decía el apóstol, en la doctrina de los profetas, en la doctrina de los apóstoles, sobre esta piedra angular? Estamos edificando sobre suelo flojo, sobre arena que cuando a la primera que venga una lluvia, que venga una tormenta, la arena se va a deshacer y nuestra casa se va a derrumbar. Hermano, la parábola que hacía comparación del hombre necio y del hombre sabio habla perfectamente de esto. Y qué lindo poder en esta noche empezar a mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras esposas? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos que el Señor nos prestó? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la congregación? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el ministerio que el Señor nos dio? ¿Con el lugarcito que el Señor nos puso para desempeñar en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? Hermano, y si vemos que nuestro suelo está flojito, y si vemos que todavía no hay raíces, que la primera del cambio nos enojamos, no queremos ir de la iglesia, no echamos raíces, no soportamos ni un poquitito de tormenta, no soportamos ni un poquitito de lucha. A la primera del cambio nos enojamos, nos ofendemos, nos vamos, nos cambiamos, hacemos cualquier tipo de cosas y estas cosas están en el corazón. Hermano, tu suelo está flojo. Estás edificando sobre la arena. La primera tormenta te vas a caer. A la primera tormenta ya no va a quedar nada. La grande va a ser la ruina, dice la palabra del Señor, acerca de la casa que estás edificada sobre la arena. Hermano, pero en esta noche la palabra del Señor dice que si todos juntos edificamos, si todos juntos comenzamos a crecer como edificio, como templo del Señor, vamos a llegar a ser, dice, morada de Dios en el Espíritu. Morada del Señor en nuestra vida, en nuestros cultos de oración, en nuestro culto de enseñanza, nuestro culto de agradecimiento, nuestro culto de acción de gracia. Dice que van a ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermano, que vamos a llegar a este culto y el culto de enseñanza ya no va a ser un martirio, ya no va a ser un cansancio, ya no nos van a pesar los ojos, ya no va a ser aburrido. Ahí va a ser la morada de Dios. Dios va a morar en medio de eso, el Espíritu Santo va a tomar control y dominio, te va a dar fuerza. Ya no te va a hacer como nada venir a la casa del Señor o faltar 2, 3 días, una semana. Ya te va a empezar a molestar porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida, porque conociste ley. Ahora vas a tener ganas de venir a la casa del Señor. Ya no vas a renegar para bañarte, para cambiarte, para afeitarte, como muchas veces yo hice, renegando porque me tenía que afeitar para venir a la casa del Señor, hermano, cuando conocí la ley. Cuando la ley entró a mi vida y vi que mi fundamento estaba flojito, entonces dije, no, Señor, tengo que ponerme firme en tus cosas. Hermanos, y leo esta palabra del Señor por lo mismo, porque conozco y veo y uno puede discernir los espíritus, y dice que el Espíritu da testimonio de las cosas.
Y si nosotros vemos que Dios está despertando el espíritu acerca de estas cosas en nuestra congregación, qué bueno es prestarle atención. Qué bueno es prestarle atención en los cultos de enseñanza. Qué lindo es prestarle atención cuando el Señor nos advierte, cuando el Señor nos enseña, cuando nos da enseñanzas muy puntuales. Dice que Dios se encargó de todo, le dio hasta leyes de cómo convivir, le dio leyes de convivencia. El libro de Números, Deuteronomio hablan de esto. Al pueblo de Israel le enseñó cómo comportarse con sus vecinos, le enseñó cómo pagar sus deudas, le enseñó cómo tratar a sus animales, cómo tratar a sus siervos. En todos aspectos de la vida de los judíos dice que había un consejo, había ley. Moisés tenía un consejo para ellos, Dios le había dado un consejo para cada uno de ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo muchas veces nosotros no permitimos que la ley entre en ciertos aspectos de nuestra vida? No, en la forma en que yo trato a mi esposa, no, ahí no se va a meter la iglesia porque yo soy así. No, en la forma en que yo me comporto en mi trabajo para que nadie me diga nada, ahí no se va a meter la doctrina, la enseñanza, no se va a meter ahí porque yo soy así y así hago las cosas. Hermano, el pueblo judío tenía ley hasta para cómo tratar a su vecino. Dice que ellos estaban obligados a atenderlo, a darle un vaso de agua, a darle una comida, a pedir que se siente, que bendigan su hogar. Hermanos, si ellos tenían, dice, ley para todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros no tenemos ley y enseñanza para todos los aspectos de la vida del hombre y de la mujer? Para todas las edades de la vida del hombre y de la mujer, desde el niño hasta que envejece, hay palabra del Señor, hay consejo, hay cosas que aprender, hay cosas que conocer, hay aspectos de nuestro Dios que tenemos que conocer, hay responsabilidades que hay que ir asumiendo a medida que vamos creciendo, hermano, y esto es todo a base del conocimiento de la palabra del Señor, de leer la palabra del Señor, de escudriñarla, de prestarle atención, de disponer el corazón a estar gozoso cuando se enseña la palabra, de ver con qué ladrillo, con qué material estamos haciendo nuestra casa, de ver que la base sea firme, sea un buen fundamento. Entonces, hermano, yo sé que el Señor va a bendecir esta iglesia. Yo sé que el Señor va a bendecir los hermanos, que el Señor va a bendecir el grupo de damas, que el Señor va a bendecir el grupo de jóvenes, que va a sacar de entre nosotros ministros, diáconos, ancianos, evangelistas, lo que sea que haga falta en la obra del Señor. El Señor lo va a hacer, pero es necesario que empecemos por la base, por las cosas principales. Que empezamos a ver por lo más bajito, por lo primordial de este edificio, hermano. Así que con todo el amor del Señor yo quiero compartirle esta palabra y quisiera que nos pongamos de pie para hacer una oración en esta noche y luego de esto ya dejar entonces para el comentario final acerca del culto del día domingo. Amén. Hermanos, vamos a orar al Señor por esta palabra. Si hay algún hermano que necesita oración, está el anciano de la iglesia que también puede ayudarle en oración por imposición de manos. Y para que el Señor pueda bendecir también la obra del Señor en este lugar, la iglesia del Señor en este lugar. Que podamos amar la obra del Señor, que podamos tener ganas de venir al culto, ganas de venir a la iglesia. Que ya no sea una carga para nosotros la obra del Señor, que podamos ver nuestros fundamentos, que podamos conocer los principios del Evangelio, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas, en el conocimiento de la palabra del Señor. Disponer nuestro corazón a edificar nuestra casa con buenos materiales. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta noche que hemos tenido en tu presencia, Señor, por tu palabra que ha llegado a nuestra vida, para enseñarnos, Señor, para hacernos ver acerca, Señor, de todas estas cosas.